Estamos ya en la, digamos, se terminó ya todos los alegatos y las pruebas. Me perdonan, no soy abogado, trato de preguntarle a usted sobre el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo tengo una pregunta, que es esta. Son el vencimiento de términos. Yo escuché al periodista Daniel Coronel que decía que realmente al expresidente pues no le va a pasar nada por una razón. Si a él lo declaran culpable, ahora el 28 de julio, la juez lo declara culpable, pues ellos con todo su derecho van a apelar. Pero esa apelación va a llegar el tiempo donde se van a vencer los términos en la apelación y que entonces hasta ahí llegará la situación. Explíquenos cómo es eso, si es cierto, si no es cierto, qué se puede hacer o qué se está haciendo. Bueno, en el caso del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, hay un fenómeno que, pues obviamente es irreversible desde el punto de vista del derecho penal, y es el de la prescripción. El Estado tiene unos términos que son improrrogables para llevar a cabo la investigación y juzgamiento de las personas. Así está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, vencido ese término, el Estado pierde la facultad del derecho para sancionar, investigar o sancionar a las personas eventualmente por los delitos que puedan haber cometido. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, los delitos por los cuales está siendo juzgado, que son soborno a testigos y fraude procesal, pues tienen el problema de que van a prescribir de octubre de este año. Entonces tiene razón Daniel Coronel cuando dice que si la juez que lo está juzgando en este momento, la juez penal del distrito de Bogotá, lo llega a condenar, pues obviamente los abogados de Álvaro Uribe presentarán apelación y el caso irá al Tribunal Superior de Bogotá, donde muy seguramente el asunto prescribiría. En ese orden de ideas, pues obviamente la sanción no se podría aplicar. Ese es, digamos, el gran inconveniente que tiene este caso, que lo más probable es que se presente el fenómeno de la prescripción, salvo pues que tal y como está establecido por el Consejo de la Judicatura, la juez tiene un plazo máximo hasta los primeros días de agosto para producir el fallo, y que llegado el caso al Tribunal Superior de Bogotá, el tribunal llegará a producir el fallo de segunda instancia. Sin embargo, existe también la posibilidad de que ellos presenten un recurso de casación, y en ese evento también correría la situación de que el término que ellos tienen para presentar la casación, el caso prescribiría, y en ese orden de ideas entonces la pena no se podría aplicar. Digamos, aquí va a haber una constancia histórica, ¿no? Porque de todas maneras, si llegara a haber una sentencia condenatoria, pues tendríamos por primera vez en la historia del país a un expresidente de la República condenado por la justicia colombiana, independientemente de que se vaya a presentar el fenómeno de la prescripción o no se presente. La única manera de evitar la prescripción sería que el expresidente renuncie a la misma, pero yo no creo pues que Álvaro Uribe, si llegara a ser condenado, vaya a renunciar a los términos de prescripción. De manera que ese es, digamos, el gran inconveniente que tiene este asunto, que el caso, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano, en el artículo 83 y siguientes del Código, muy seguramente va a prescribir antes de que se quede en firme cualquier decisión en contra de él. Abogado, la prescripción, pues sabemos que está en el código, es algo legal, es algo que funciona en este país, pero digamos es una herramienta que de verdad sirve, es justa que unos casos prescriban. Bueno, digamos, el Estado no puede atribuirse el derecho
a investigar y sancionar a una persona con unos términos que no estén claramente establecidos, es decir, es una facultad que debe tener un límite temporal, salvo los casos de delitos de lesa humanidad y que expresamente están señalados en el código que no tienen prescripción. Los demás delitos tienen se les aplica ese fenómeno de la prescripción, de manera que ese es, digamos, más que digamos, una limitación caprichosa establecida en el código, es realmente un derecho que se le está dando al ciudadano, una prerrogativa para que se pueda defender del Estado y exigirle al Estado de que tenga, digamos, la diligencia necesaria para que esas investigaciones y esos juzgamientos se lleven a cabo dentro de un plazo razonable. Ahora, en el caso de Álvaro Uribe tenemos que mirar que digamos, este fenómeno de la prescripción muy seguramente se va a dar como consecuencia de la actividad que llevó a cabo Francisco Barbosa cuando fue fiscal general de la Nación, porque de manera insistente, reiterativa, buscó que el caso de Álvaro Uribe fuera archivado, y eso pues demandó varios años que estuvieron obviamente a favor de Álvaro Uribe, porque mientras la Fiscalía insistía una y otra vez en la famosa prescripción, pues el tiempo iba transcurriendo. Yo creo que ese fue el gran favor que finalmente Francisco Barbosa le hizo al expresidente Álvaro Uribe, el de que el caso terminara por prescripción en los estados judiciales. Como se dice, ¿no? Todo estaba fríamente calculado para que el señor expresidente no le pase nada. Sí, eso fue una actuación realmente torcida, dolosa, indebida que hizo Francisco Barbosa. Ese fue el gran favor que le hizo este ex fiscal general de la Nación, que realmente lo único que hizo fue traerle a la Fiscalía un desprestigio enorme durante el tiempo en que estuvo al frente de ese organismo tan importante para la justicia colombiana. Y eso que él siempre dijo que era como el dios de la justicia en Colombia, que era el hombre que más sabía. El hombre más preparado del país. Exactamente. Sí, el hombre más preparado del país. Bueno, sí, no, claro. Pues abogado, pues muchas gracias por la claridad que nos ha entregado sobre este caso, que el 28 de este mes de julio, pues dice que la juez va a dictar una sentencia, que pues yo no le voy a entrar a usted a preguntar si va a ser culpable o no culpable, porque pues esa última palabra la tiene la juez, es así, ¿no? Tiene toda la razón, sí señor, esa decisión está en cabeza de la juez. Lo que se diga sobre ese particular son meras especulaciones. Yo creo que incluso las personas que pueden haber seguido el caso de manera detenida, yo he visto una que otra audiencia en el caso de Álvaro Uribe, y realmente no tendría en este momento los suficientes elementos de juicio como para ir a dar una opinión sobre ese particular. Yo creo que hay que esperar, como corresponde, a que la señora jueza penal de circuito profiera su decisión, y en ese sentido sí hacer algún tipo de comentario. ¿El fallo o puede prorrogar otro día? ¿El fallo tiene que ser ya ese día o se puede prolongar? No, ella anunció que el 28 daría el sentido del fallo. Yo creo que puede dar el sentido del fallo y de una vez proferir la sentencia que corresponde digamos, a dictar la sentencia propiamente dicha. Lo que pasa es que, terminados los alegatos de los sujetos procesales, cosa que ya terminó, lo que sigue es que el juez debe proferir el sentido del fallo, es decir, anunciar si el fallo es condenatorio o absolutorio. Después de eso, el juez ya tiene que dictar la sentencia propiamente dicha, es decir, citar a una audiencia donde de manera oral dará a conocer cuáles, digamos, los argumentos de hecho y de derecho en los que va a fundamentar la decisión. Entonces, primero viene el sentido del fallo y luego la sentencia. Ahora, en algunas ocasiones, el mismo día en que se profiere el sentido del fallo, el juez puede dictar la sentencia condenatoria o absolutoria. Eso, digamos, no tiene ningún inconveniente.
se le da el uso de la palabra a la fiscalía, a la defensa, para que se pronuncien en relación con las calidades del acusado, si el fallo es condenatorio, por ejemplo. Si el juez dice el fallo va a ser de carácter condenatorio, inmediatamente se le da el uso de la palabra a la fiscalía y a la defensa para que se pronuncien en relación con la aplicación de la sentencia. Esto con el propósito de que la fiscalía, en primer lugar, indique cuál es su postura en relación con el cumplimiento de la misma, inclusive la dosificación o el monto de la sentencia. Entonces ahí la fiscalía dirá: señor juez, considero que ya que el sentido del fallo es condenatorio, debería aplicarse la sentencia en tales términos. Y en relación con la aplicación de la misma, también la Fiscalía tiene la posibilidad de expresarse si la sentencia debe cumplirse en establecimiento carcelario o si es posible darle la detención domiciliaria al condenado, etcétera. Y lo mismo sucede con la defensa. Se le da el uso de la palabra para que se pronuncie en relación con la posición que tiene respecto a la decisión. ¿Cuál sería el monto de la pena? Obviamente la defensa pues irá a hacer una exposición sobre la necesidad de que la sentencia no se aplique en un establecimiento carcelario, sino que se le pueda llegar a conceder la detención domiciliaria al acusado. Al Ministerio Público también se le da la palabra en ese sentido, a los abogados de las víctimas, y finalmente el juez ya queda con la tarea de pronunciar, es decir, de dictar la sentencia propiamente dicha, de sentencia que obviamente tendrá que estar también por escrito. Ahí ya termina el caso, queda un término de 5 días para que los sujetos procesales y la sentencia es condenatoria, pues la defensa presente la apelación. Lo mismo puede suceder con la fiscalía, y ya el caso iría a conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá para que decida sobre esa apelación. Surtida la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, queda de todas maneras la posibilidad de que se presente una casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces mire usted que todavía el camino es muy largo. Por eso es que el coronel tiene razón cuando dice que lo más probable es que el caso termine con una prescripción, porque estamos hablando ya del mes de octubre que está encima. Entonces es casi que improbable que la justicia pueda en un plazo tan corto decidir el fallo de primera instancia, segunda instancia y la casación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Un delito de esos qué monto, qué pena tiene? Esa sentencia condenatoria, como se trata de varios eventos, la pena el delito de fraude, de soborno a testigos y fraude procesal tiene una pena mínima de 6 años, pero como estamos hablando de concurso, la pena podría ser superior a los 10 años de prisión. Pero en tal caso que sea... Ese evento, dígame. Si es superior a los 10... Claro, si es superior a los 10 años de prisión, no tendría derecho el acusado a detención domiciliaria. Tendría que ser recluido. Claro, se trata de un expresidente de la República, pues no va a ir a la Picota ni a la cárcel la Modelo, ni lo van a mandar a Villahermosa. Y seguramente pues estará recluido en una guarnición militar o en su casa o en Cespo. No es bueno, la guarnición militar sería lo mismo, pero no le darían detención domiciliaria para que se vaya a su finca a pasar la privación de la libertad. Quedaría muy seguramente en una guarnición militar. ¿Y la edad? No tiene en este momento ninguna incidencia, salvo que por la edad esté en unas condiciones digamos de enfermedad o de imposibilidad física que sean incompatibles con la privación de la libertad. Pero si el señor, sea la edad que tiene, pues tampoco es que esté muy viejo, no tiene ningún problema de salud que digamos haga incompatible su estancia en un sitio de reclusión, pues debe estar privado de la libertad. Bueno, abogado, muchísimas gracias, muy claro, muy amable por su tiempo, para darnos claridad en lo que pueda suceder. Y como lo decimos siempre y lo hemos dicho y lo repitió usted, que como abogado que es,
La última palabra la tiene es la juez. De resto, meras especulaciones. Sí, señor. Meras especulaciones, porque ahí la que tiene la única posibilidad de saber de decidir si el señor expresidente es culpable o inocente, es la juez de la República que lo está juzgando. Bueno, abogado, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Muchísimas gracias a usted. Feliz día. Y mi apellido es Montaña. Gracias, lo mismo. Bueno, ahí está, señor. El abogado Elmer Montaña. Mira, empezó a llover duro, Diego. Ya, se lo dije, ¿no? Y usted hizo cara de que... Le dije hace 15 minutos, va a llover en Palmira. Sí, no, ahí está el aguacero. Pero está lloviendo duro, Diego. Está lloviendo durísimo. Y está cerrado. Sí. Está cerrado, está nublado. Está lloviendo durísimo mire, aquí en el centro de la ciudad. Esa mañana que salí de la casa, no Sí. estaba despejado. Despejado. Bueno. No se veían nubes así, mire. Entonces sí sirve, ¿no? Sí Uy, sirve no. el estado del tiempo. Bueno, ahí está, señor. Bueno, lo del señor abogado. Vea, Diego. ¿Más claro para dónde? Y lo hizo un abogado penalista y mucho Claro. recorrido. Claro. Comenzar a decir que puede ser esto, que puede ser este fallo. Diego, eso es especular. Eso Eso es total carreta. carreta. Todo lo que digan los antiuribistas, lo que digan los uribistas sobre Eso. ese fallo es carreta. Carreta, sí. Hay que esperar que la juez. Ajá. Sí. El 27, El 28 28, la juez determina. es el día que se va a decir, el señor está, usted no sabe, nadie sabe sabe, qué es sí, lo que sí, va a sí, decir sí, la sí. señora ya. Lo único que sabe es que lo explicó el abogado. Digo, si sea a favor o en contra, los términos van a ser efectivos. Claro, En entonces, octubre ya. sigue la cuestión. Entonces, se lo digo, al señor expresidente, los